¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Hoy en este episodio, nuevo episodio, aparte bastante interesante, tenemos un invitado muy especial, Antonio Zamudio. Armando, ¿cómo están? Antonio, ¿cómo estás? No, pues muy emocionado con nuestro primer invitado en este formato que tenemos. Y pues nada, ya lo conozco desde hace un tiempo ya y hemos hecho muchas cosas muy padres. Ok, bueno, Antonio, para las personas que lo van a conocer aquí en este episodio, que te va a conocer esta comunidad que tenemos de Fuertes y Neutrales, Antonio es fundador del primer organismo autónomo de investigación y clasificación de evidencia de casos paranormales en México. Es director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, fundada en 1994 y que todavía está en funciones actualmente. Y además es asesor e investigador para series de Netflix. Antonio, bienvenido a este episodio. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Armandito, muchísimas gracias por la presentación, amigos. Pues es un honor para mí estar con ustedes y también para informar a su público. Muy bien. Buenísimo. ¿De qué vamos a platicar hoy, Armando? Este tema que creo que a mucha gente le interesa. Por ahí tuvimos en una transmisión en vivo que hicimos anteriormente y estuvimos platicando de algunas experiencias paranormales, Armando y yo. Y qué mejor que platicarlas contigo y que nos puedas explicar un poquito desde tu experiencia, Antonio, Claro. lo que sucede con este tipo de cosas, ¿no? Claro, mira, principalmente tenemos que estar como bien conscientes de que los fenómenos paranormales radican siempre en la psique de cada persona. Es decir, la percepción de cada uno de nosotros es totalmente distinta. Nunca va a ser igual mi percepción a la percepción de cada uno de ustedes. Entonces, cada quien tiene su perspectiva o cada quien lo ve o lo siente o lo vive muy diferente. Esto radica en concepciones totalmente de estudio. Nosotros ya hemos determinado un gran margen de estudios de distintos casos en distintos lugares y sobre todo en distintos tiempos, y siempre hemos llegado al punto precisamente de este concepto, de tratar de explicar un fenómeno desde el área racional. Para que tu público nos comprenda un poco más, es diferente, por ejemplo, cuando alguien te dice sentí algo, a alguien te dice vi algo difuso, fantasmagórico posiblemente, a una persona que me sucedió algo pero no entendí qué fue y al final del día ni vi ni sentí nada, pero sí sentí algo. O sea, vaya, es decir que esa persona tal vez su psique lo percibió pero no lo detectó su cerebro, ¿no? Pero sí sabe que de alguna manera hubo algo ahí, hubo una presencia, hubo una sensación, algo, pero no la puede identificar, esa es la palabra. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una distinción en lo que hace nuestro organismo, es buscar justamente hacer esa distinción y empezar a ampliar sobre todo el estudio, a ver cómo lo viviste, qué hiciste en ese momento antes de que lo vivieras, qué estabas pensando, si tenías algún tipo de tema relacionado a esto en tu mente, qué pasó después, todo ese tipo de preguntas y cuestionamientos que usualmente realizamos cuando investigamos un caso. Entonces ahí nosotros podemos definir, ok, perfecto, esta persona lo vivió de esta manera y está clasificada dentro de estos sectores de población. Esta otra persona lo vivió de esta manera y sí puede tener un psicodesarrollo, que es justamente donde alberga la percepción extrasensorial, en la capacidad de ver, sentir y escuchar estos fenómenos. Y la otra es una persona que es muy dispersa, pero sin embargo tiene un psicodesarrollo, ¿no? Esa es como la gran diferencia entre unas y otras. Ok, Antonio. Oye, en base a tu experiencia de lo que has investigado, hay diferentes tipos de entidades o fantasmas, no sé cómo lo llamas. Es lo mismo. Yo aplico una metodología que se llama método Yuen, y desde ese enfoque decimos que las entidades son neutras o neutrales, pero pueden causarnos algún efecto positivo o un efecto negativo. Desde tu experiencia, ¿para ti las entidades son lo mismo o hay diferentes tipos de entidades? Es que te digo, dependiendo el individuo, nuestra tesis se basa en justamente el estudio del testigo, más allá del estudio del fantasma o del video, ¿no? Nosotros sí nos profundizamos en si tiene algún antecedente familiar, si esa persona
tiene alguna influencia cultural o religiosa, ¿no? Todo ese tipo de parámetros nos dan una lectura de la posibilidad de que sí lo vivió, o incluso la propia entrevista. La entrevista, siempre hacemos una videoentrevista o hacemos una entrevista telefónica, pero principalmente es una videoentrevista porque yo fundamento los conceptos bajo la psicología y la parapsicología. Es decir, dependiendo de cómo me lo expreses, dependiendo de cómo lo estés contando, qué tipo de situaciones te acuerdas, qué tipo de situaciones están englobadas en tu imaginación, que no es malo, ojo con eso, porque no es como irnos exactamente a, bueno, tuviste una visión imaginativa y listo, porque sí pudo haberlo vivido, sin embargo no se acuerda y su cerebro trata de buscar una posible resultado que no está ahí, está vago, está nubloso, por así decirlo. Entonces, si aplicamos el principio de la psicología y parapsicología, la psicología evidentemente basada en la psique del individuo y la parapsicología en el psicodesarrollo de ese individuo, que eso es lo que aplicamos. Oye, Antonio, ¿y estas entidades, estas energías, yo digo que nos pueden causar un efecto positivo, un efecto negativo, como ciertas incomodidades, pero nos pudieran llegar a hacer incluso daño estas entidades, estas energías? Bueno, a nivel psique, sí pueden afectar. Hay casos que hemos tenido que, bueno, cumplen con 3 clasificaciones, que usualmente todas las personas que nos están viendo y escuchando, usualmente las personas como que con un sector específico, con lo que te digo es un patrón de estudio, son muy pocas. Estamos hablando de un porcentaje mínimo, casi el 1% del 100%. Y del 99% de las personas lo viven hasta cierto punto como muy rápido, muy fugaz. Nosotros le decimos, así como hacemos alusión a Pedro Amorós, que es un gran investigador del fenómeno en España y es un gran estudioso, él dice, si cumple con las 3 E's, simple y sencillamente es un fenómeno pasajero, efímero, espontáneo y esporádico. Ese tipo de patrón, pues y ojo, no menospreciamos los casos, pero ese tipo de patrón son muy explicables. Es decir, con una plática te lo puedo explicar. Pero los casos de ese 1% de los cuales dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy viviendo consecutivamente este tipo de fenómenos, y no solo eso, también tengo documentos videográficos, y no solo eso, también involucra a mi familia, porque mi familia lo ha vivido, y no solo eso, no me ha pasado esta vez, sino tiene como hace 10, 8 años que me pasaba. Entonces, ese sector o ese patrón de esa persona es el estudio que nosotros realizamos, ¿no? Que sí abocamos mucho. En eso podría afectarte y no. Esa persona podría afectarla a nivel psicológico, evidentemente porque es algo que no puede explicar, es algo que en su raciocinio no tiene las respuestas, ¿no? Y es probable que incluso le cree terrores nocturnos o que sea de esas personas como muy susceptibles a fenómenos que no entienda y que duerma con la luz prendida, por ejemplo, ¿no? O hay personas que en la cuestión de esos padecimientos leves podría generar pánicos más fuertes y fobias. Entonces ya ahí ya te está afectando a nivel psíquico, por eso lo comentaba, a nivel psique, y evidentemente son peligrosos. Se han dado muy pocos casos, pero sí los hay, de un fenómeno que denominamos como poltergeist. El poltergeist es una energía sumamente poderosa o muy fuerte que puede ejercer proyección sobre la materia. Es decir, te puede mover un objeto, te puede arrojar un objeto, y si lo puede hacer eso, o sea, hemos detectado objetos de pesos de 3 kilogramos y los mueven. Si pueden mover eso, imagínense qué pueden hacer con su piel. Por supuesto que te puede dañar. Oye, Antonio, ahorita que sacas ese tema de que tienen esa capacidad de mover un objeto, te quiero hacer varias preguntas, pero ahorita que sacaste el tema de eso, anteriormente platicando con Armando, le digo que yo antes de conocer de dedicarme a lo que hago hoy en día, realmente yo no creía en nada de estas energías ni temas de vidas pasadas y de entidades y todo esto. Uh-huh. Pero en una ocasión en mi casa, esto les puedo jurar que fue real. Yo antes acostumbraba a jugar partidas por Nintendo en línea con mis amigos a altas horas de la madrugada, y en una ocasión como a las 3 de la mañana estaba sentado en el sillón jugando en línea, ya era tarde,
Y a mi lado derecho había una pelota de esas para hacer ejercicio como de pilates, unas pelotas como plateadas, que son muy pesadas, que no las puedes mover tan fácilmente, o sea, no es como que se movió con un viento. Claro. Y estaba yo como jugando y primero sentí como que me tocaron el hombro izquierdo. Okay. Incluso volteé y se me hizo raro, pero como que no me espanté, no sentí nada, simplemente sentí como que me tocaban el hombro izquierdo, volteé, no había nada y dije, bueno, pues a lo mejor se movió el cojín o una cosa así, ¿no? Pero unos minutos después, esta pelota que te digo, salió brincando a una fuerza que salió rebotando, rebotó en la pared y regresó hacia mí. Y entonces fue ahí cuando sí realmente, pues, el susto de mi vida y me brinqué para atrás y salí corriendo a mi habitación. Al otro día, pues tratando de buscarle una lógica a todo esto que había sucedido, ¿no? Incluso le puse como un ventilador y empecé a hacer ciertas pruebas para ver si se podía mover esa pelota de esa forma como se había movido. ¿Qué crees que haya ocurrido en esa ocasión? Bueno, hay varios fenómenos que van en consecuencia del primer fenómeno. El primer fenómeno para nosotros sería la pelota esta que es pesada para hacer ejercicio y que no es tan fácil de mover. Las consecuencias de los demás fenómenos podría caber, ojo, a reserva de un análisis un poco más profundo, que esto del tocamiento haya sido parte de la propia mecanismo cerebral. Es decir, algo que no puedes explicar, que es un objeto que es pesado y que tiene un cierto volumen y que no es tan ejecutable un movimiento sin razón aparente, sino tiene que ejercerse una fuerza. Tu cerebro en ese momento, en el momento que te ocurre, es qué pasó, por qué se movió. Entonces tu cerebro está buscando como todas las respuestas en tu mente, como decir, bueno, ok, ¿fue el aire? No fue el aire. ¿Cómo lo puede mover el aire? ¿Vibró el suelo? ¿Se movió por un temblor? Vaya, tú como me estás enfatizando en la búsqueda de una explicación, tal vez en el momento o tal vez posterior al momento. Yo lo que te podría decir que a reserva de que hagamos un estudio más minucioso de qué fue lo que hiciste posterior y anterior a esto, yo te podría decir que la sensación del tocamiento fue tu cerebro. Lo que tal vez sí pasó y fue fortuito y fue totalmente sin esperarlo fue lo de la pelota. Es decir, tu cerebro te está anunciando hasta cierto punto que ese movimiento posiblemente fue a raíz de alguien que la pudo haber movido. Entonces, el raciocinio de nosotros y de todos los seres humanos es pensar qué fue lo que lo movió. La sensación del tocamiento es porque justamente para mover un cuerpo, para mover algo, necesitas tocarlo o ejercer una fuerza. Te digo, ahí son muchas vertientes. Yo podría definirte en cantidad, pero se nos va a ir todo el podcast. Entonces, pero eso que hiciste fue una comprobación. Al final del día, estuvo bien, lo hubieses hecho en el momento, pero te puedo asegurar que en el momento, pues estabas contrariado, estabas sacado de onda. A diferencia de la psique de todos los que nos están viendo, nosotros lo haríamos, pero nosotros nos dedicamos a esto. Sí. Yo tengo ahí, perdón, quería comentar ahorita aprovechando de esa anécdota que comentamos en el en vivo. No sé si recuerdas, creo que fue en el 2019 cuando fui al tour que compartes, que sucedió algo muy extraño ahí y quiero también preguntar sobre ese tipo de cuestiones que pasa. Esa vez fue que había un medium dentro del grupo en el que fuimos, que fue cuando la enfermera estaba dentro de mí. ¿Existen las posesiones? O sea, yo no sé si a eso le llamamos posesión, si fue como un canal donde ella se pudo comunicar a través de mí, pero ¿existe eso? ¿Existen las posesiones? No, lo que tú viviste, Armandito, fue no una posesión, fue hacer la función de un medium. Teníamos un experto medium y un experto mentalista. Fernando Flores fue. Fernando Flores es un experto en hipnosis. De repente empiezan a pensar, es que fue una hipnosis. Pues fue una hipnosis para entrar en un estado alterado de conciencia, Armando. Pero lo que contestó el espíritu por medio de ti fue totalmente distinto. En una hipnosis profunda se hace ciertas indicaciones del hipnotista y es durante el proceso del estado alterado de conciencia. Pero contigo fue totalmente distinto y no nada más contigo, tuvimos otros dos que narraron cosas que, por ejemplo, Armando no sabía lo que sucedía en la clínica embrujada de la Roma. O sea, ibas a Tour Insólito a averiguarlo. Entonces, lo que hace Fernando es
de alguna forma hace una preparatoria del estado alterado de conciencia de una persona que es ajena a estos temas, lo puede inducir a un estado de hipnosis de alterado de conciencia, pero en la hipnosis profunda, cuando hay una indicación, estás dentro del estado alterado de conciencia y lo que va a hacer tu cerebro es como, ok, dime qué tengo que hacer, ¿sabes? O sea, hay alguien que te tiene que dictar. Y tenemos las grabaciones, Armando. Te sometes al medium, al estado medium, que es como denominamos nosotros, y prácticamente a la que nosotros estábamos preguntándole era una enfermera que falleció ahí. Y la enfermera te daba indicaciones para contestar. Nadie más te hacía preguntas. O sea, no era como, a ver, ahora vas a sentir que vuelas, ¿sabes? No había nada de eso. Uh-huh. Eso tal vez en un show de hipnosis sí se presta porque, insisto, son mentalistas que están profesionalizados en eso y pueden someter a una persona a estados alterados de conciencia, ¿ok? Pero ahí es como un show de hipnosis. Acá no, acá te sometieron a un estado alterado de conciencia para que tú vincularas con la psique de lo que estaba alrededor en la clínica embrujada. Y fue exacto. ¿Sabes lo que te puedo decir? Es que fue fascinante porque te hacíamos preguntas relacionadas a la clínica y la enfermera contestaba. Y tus contestaciones tienen que ver con otras sesiones Ouija en otros tiempos. Es decir, otros participantes 2 años antes habían realizado la sesión Ouija en la clínica y esa misma enfermera ya se había manifestado. Ok. Entonces tú nada más interlocutaste, punto. No es una posesión per se, no se podría. ¿Y las posesiones son reales? O sea, ¿existen? Sí. Es increíble porque es un desafío ante la psicología y la psiquiatría, sobre todo la psiquiatría. Pero las comprobaciones de posesos no solamente las hace la iglesia, sino también la iglesia tiene un gran colectivo de expertos en la materia psiquiátrica e incluso algunos padres exorcistas son doctores en psiquiatría. Entonces, ¿por qué? Porque es muy delicado, Armando. No es como tan sencillo definirlo, ¿no? Y sobre todo comprobarlo, porque no sabes si hay una persona con alguna psicopatología y está en crisis, ¿no? O sea, puede ser una crisis de esquizofrenia, una crisis de bipolaridad, y se puede confundir muy fácilmente. Ya hay elementos como muy básicos entrecomillado, porque no es como muy sencillo, sino son básicos para los expertos exorcistas, ¿no? Que ya identifican cuando hay una posesión real, que son como varios elementos conocidos como xenoglosia, por ejemplo. La xenoglosia es hablar lenguas que jamás has aprendido, pero sobre todo esas lenguas que sean como lenguas perdidas. No, más bien no como, son lenguas perdidas, es decir, arameo antiguo, hebreo antiguo, latín, pero no solamente es hablarlo. O sea, no, la gente piensa que es como expresar frases o expresar voces así muy X, más bien como frases o sílabas como muy básicas, no. Expresan mucha simbología en torno al tema religioso. Es decir, si estamos hablando de un demonio primigenio, que es un tema muy profundo, Armando, el demonio primigenio, dentro de la historia religiosa, hablándose de católico cristiano, porque ellos como que sí están como muy englobados a los demonios sumerios, por ejemplo, o a los demonios babilónicos, ¿no? Y estos demonios en algún punto convergieron con esa religión. Entonces hay como este simbolismo. Los sumerios hablan acerca de los ángeles caídos. Los babilónicos hablan de seres que ya son convertidos después de ángeles caídos a demonios de jerarquía muy alta. Entonces ahí estamos hablando ya de un Belial, Astaroth, Agarés, todos estos que se conocen por medio de un personaje que está implícito en algunas escrituras sagradas. El rey Salomón, por ejemplo, ¿no? Y el rey Salomón tiene mucho que ver con la historia de esa religiosidad. Entonces, es decir, todo engloba un mismo tema y con el poseso, cuando es un poseído por un demonio primigenio, habla de esto. Entonces la xenoglosia no es que hables, pues no sé, un arameo de una sílaba, porque ahí tienes que descartar si esta persona no se cultivó en algún momento, escuchó en alguna oratoria, ¿no? Esa palabra y se la recordó y su cerebro se la está haciendo reproducir.
sino te hablan frases específicas, te hablan como una plática, pero algo bien curioso, cuando están ante un exorcista, hay una plática, prácticamente un embate entre los dos y hablan en ese idioma. Cuando sale de la crisis el poseso, fíjate, es un solo elemento que te estoy comentando. Cuando sale de la crisis el poseso, entonces ya hay un cuestionamiento de los psiquiatras, hay un cuestionamiento de los investigadores paranormales y hay un cuestionamiento de los religiosos. A ver, ¿qué fue lo que dijiste? Y hay algo bien curioso, y esto va para todos, porque de repente dicen, yo estoy poseído. Y yo les digo de antemano, el poseso está consciente porque tiene testigos alrededor. Es decir, el poseso entra en una crisis, que es un estado alterado de conciencia que lo somete a un demonio. Y esa persona que es como una especie de crisis de como una epilepsia, por así decirlo, ¿no? Entonces, las personas que son epilépticas, la gran mayoría, su conciencia se desconecta. Pasa el proceso de crisis, despiertan y no se acuerdan. Lo mismo sucede con los posesos. Por eso la delgada línea entre la psiquiatría y la veracidad es, pero súper delgada. Entonces, en ellos se protegen los curas exorcistas y tratan de buscar siempre una explicación. Y es un proceso muy, muy largo, pero sí debe de ser así, porque lamentablemente en algunos casos pierde la vida la persona. Entonces, pues sí es muy delicado. Entonces, te estoy explicando de uno solo, ¿no? Pero pues también está la superfuerza, el sansonismo, que le llaman los exorcistas. El sansonismo es relativo a Sansón, porque son muy fuertes. Personas de complexiones, podemos ser complexiones de nosotros, pero pueden con 6 hombres más fuertes que nosotros, ¿no? Y hablar de sansonismo no es que carguen y avienten piedras, ¿no? Pero, por ejemplo, la contención de uno de nosotros con 4 hombres nos someten. A esas personas no las pueden someter. Los empujan como si fueran papel. Es el sansonismo o superfuerza. Otra es la evidencia. Ahora, ¿la evidencia en qué sentido? Hay que ser muy enfáticos en la distinción de una clarividencia y una evidencia. La evidencia es justo la facultad en estos procesos de poder leerte a ti, que estás dentro de un episodio de crisis de posesión, y a todos los que están dentro de la habitación los lee de pe a pa, es decir, te lee tu niñez, te lee tu vida completa, sabe tus secretos más oscuros, sabe tus secretos más íntimos, sabe con quién te relacionaste, todo. Ahí sí aplica una evidencia real. Eso es parte también de los simbolismos que saben los exorcistas que en efectivo hay una posible posesión. Entre otros más elementos que son bien profundos, pero te digo que las comprobaciones, híjole, son más enfáticas que incluso una comprobación de un fenómeno paranormal. O sea, nosotros podemos quedarnos hasta cierto punto en el podría ser, pero ellos no podrían quedarse en el podría ser. Tiene que ser. No, esa es la gran diferencia. Es interesante todo esto, Antonio, y te platico, nosotros desde el enfoque de Yuen decimos que tenemos múltiples personalidades, nos referimos a que tenemos no solamente un espíritu, sino que varios espíritus que comparten nuestro cuerpo físico. ¿Esto a ti te hace sentido? Y no necesariamente que sea algo maligno, que sea un demonio, simplemente que no solamente tenemos un espíritu, sino que tenemos varias múltiples personalidades. ¿Te hace sentido esto o no? Dentro de estos conceptos, no. ¿Por qué? Porque evidentemente sí, las multipersonalidades del individuo pues, pueden generarse conforme a la educación y la cultura que vayas desarrollando. Es decir, un niño que está aprendiendo de sus padres está formulando ciertas personalidades conforme a la educación que le están impartiendo, ¿no? Ahí sí es aplicable totalmente en la psicología y psiquiatría. Y a veces voy a pisar callos porque de repente dicen, es que estás en contra de otros conceptos que van directos a lo que... No quiero mencionarlo porque si no van a decir, sí es cierto. Pero creo que me entienden ustedes, ¿no? O sea, es decir, la adopción de un niño, el niño adquiere lo que por influencia de esos adultos le va a forjar una personalidad. Entonces es influido 100%.
Entonces, para mí, las multipersonalidades, pues las vas creando conforme a la vivencia de la propia vida, valga la redundancia. Es decir, incluso a nivel psicosocial o incluso los episodios traumáticos que te pueden generar una vida normal. Dentro de los conceptos que me estás diciendo para con los fenómenos, no lo aplicaría y no encontraría como por qué. Ok. Oye, y hoy en día hay evidencia científica de la existencia de estas energías, de estas entidades. Podríamos decir que ya está comprobado científicamente la existencia de estas entidades. Pues mira, científicamente en algunos años sí. O sea, a ver, hay científicos que empezaron a estudiar esto. Nosotros somos parte, no nos consideramos científicos, pero aplicamos metodología científica. Pero hay científicos natos, por ejemplo, Thomas Alva Edison es uno de los precursores, Guillermo Marconi es uno de los precursores, Tesla es uno de los precursores en la investigación del fenómeno de la psique humana y, por supuesto, en cómo el psicodesarrollo puede albergar estas otras facultades o esa otra vida después de la muerte. Yo te puedo decir que no es como que la comunidad científica diga, sí, está aceptada, porque la comunidad científica de repente también es perfectible, como todo, la verdad. Entonces, de repente hay comunidades científicas que te dicen, sí, yo lo acepto y hago una tesis sobre ello, y se someten bajo la presión de una comunidad mundial. Y lamentablemente hay muchos científicos que son señalados. Ahí está un gran prócer de la psicoanálisis, que es Sigmund Freud. Y Freud era muy adepto a buscar el fenómeno de la psique y de otras formas sensoriales, ¿no? Pero él sí se iba totalmente directamente al psicoanálisis. Nosotros somos muy fanáticos de Freud. Yo en mi persona lo empecé a leer desde niño y entendí muchas cosas del psicoanálisis, ¿no? Y al final del día también llevarlos a cabo a estos parámetros de la posibilidad de la percepción extrasensorial y de cómo esas otras entidades o esas otras energías, si tú quieres verlo así, pues pueden interactuar con nosotros. Ahora yo te doy una tesis que nosotros hemos fundamentado. Nuestra tesis va guiada en absoluto a que esas entidades, más allá de ser energías residuales o energías, son razonamientos, es decir, son conciencias de quienes fueron en vida. Y lo hemos constatado. Uh-huh. Es interesante esto. ¿Cuál es tu opinión sobre la vida después de la muerte? ¿Crees en vidas pasadas? ¿Crees que hay un más allá, un plano espiritual? ¿Cuál es tu opinión de esto? Ok, te voy a dar mi opinión sin el sesgo de creencia, porque yo siempre lo he dicho y lo comento aquí a tu público. La investigación paranormal no es creencia. De verdad, o sea, de repente la gente se queda como sacada de onda porque dicen, es que si lo investigas, ¿cómo vas a investigarlo si no crees? Es que justo lo investigo porque no creo. Correcto. ¿No? O sea, la idea de todo esto es buscar una explicación. Y si no la hallo, entonces entramos en la explicación sobrenatural paranormal. Y eso es lo que te decimos. Aquí no hay una explicación científica hasta ciertos límites. Porque, ojo, por eso le estoy comentando, la ciencia es perfectible. Es lo mismo que un diagnóstico médico. Uh-huh. Un diagnóstico médico tiene una infinidad de aristas que también entra la lógica coherente de un médico. Si te duele la garganta, si esto, por ejemplo, ahorita con lo que pasamos, evidentemente es esto, ¿no? O sea, vaya, no hay como una búsqueda más exhaustiva en esa área médica, pero tal vez en los científicos que son buscadores de más vacunas o de más sustancias que pueden contrarrestar esto, ellos no se quedan con ese primer diagnóstico, ¿me explico? Sí. Estoy dando como la analogía en el área médica, pero la analogía en el área paranormal, imagínense, si de por sí hay aristas infinitas en lo científico, que es como aceptado por una comunidad muy grande, imagínense las aristas dentro del fenómeno paranormal, que incluso son fenómenos intangibles. Es decir, no es que yo te pueda decir, mira, este es un fantasma, ¿sabes? O sea, yo te puedo decir, mira, según el estudio de esta psique de esa persona, sí corresponde usualmente en el patrón de estadística que muchos han vivido este fenómeno. Entonces, dentro de ese estudio te decimos sí, posiblemente, ojo,
Nunca nadie, bueno, por lo menos nosotros, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y otros organismos que están dentro de un organismo más grande, que es la SPR, Society Psychica for Research, nunca podemos aseverar nada. Porque, insisto, es perfectible. Si el método científico es perfectible, imagínate el método científico paranormal. Pero, al final del día, el individuo queda en un concreto acierto de que lo que vivió, pues, en un inicio no lo pudo explicar. Y ya cuando pasa por los análisis de nosotros, confirma eso. Y eso ayuda a que ese individuo no se sienta ni se vuelva loco, porque eso sí es lo que te puede dañar. Cuando te obsesionas con algo que no pudiste explicar y que nadie te explicó, como ya te dije, crea terrores nocturnos, crea pánicos, miedos, y al final del día sí trastoca tu vida normal. Sí, te afecta temas de ansiedad, de estrés que te puede generar todo esto. Todo. ¿Qué recomendación le harías a las personas que perciban que hay estas energías en sus casas? Supongo que primero identificar que realmente haya un evento paranormal, ¿no? Asegurarse de este tema, que no sea otra situación. Pero si en caso de que sí se sienta la presencia de estas energías, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué recomendación hay para esto? Yo siempre soy muy enfático en externarles un análisis. A ver, no es lo mismo a nosotros, insisto, nuestra trinchera está basada en el análisis puro. Y ya les explica más o menos sobre de qué nos centramos, que es el individuo, testigo, el receptor. Pero para una persona común y corriente, ojo, no estoy haciendo la analogía por corriente, sino me refiero a una persona normal, que tiene una vida normal y que no enfatiza en esto, y le pasa algo, hagan un análisis en el momento. Es decir, yo sé que lo que estoy hablando posiblemente van a decir, ay, sí, tú porque estás dedicado a esto, nosotros no. Pero yo les diría como un ejercicio de comprobación y también para que libera que tu cerebro no está confundiendo ciertos hechos. Si te pasó en el instante, crea una bitácora en tu celular. Ahorita todo el mundo tenemos un dispositivo donde tenemos todo tipo de aplicaciones como para escribir una nota. Escribe una nota y haz una bitácora. A tales horas, en tal momento, me pasó esto. Primera línea. Luego la segunda línea, ¿qué estaba haciendo antes? ¿Qué estaba haciendo después? Yo sé que muchos van a decir, qué hueva, no lo hago. Pero si realmente quieres explicarte cómo funciona el que seas testigo de un fenómeno y tal vez puedas como ubicar el razonamiento exacto, ese es un buen ejercicio. 2, lo más recomendable, que creo que es lo principal, no le hagas caso. Fíjense lo que le estoy diciendo. ¿Y si es recurrente? Si es como muy recurrente, háblanos. Bueno, ¿y qué pasa si te hablan? ¿Tú qué llegas a hacer a ese espacio? ¿Qué es lo que haces? Pues yo justamente los parámetros de investigación es eso, saber justamente, principalmente el individuo. El individuo debe de arrojarnos como una gran gama de información que el individuo tal vez en ese momento dijo, me pasó que se movió un vaso y yo lo vi, ¿no? Y no me lo puedo explicar. Ok, ¿qué más te pasó? Fíjate que hace 3 meses me ocurrió lo mismo, pero con un juguete. Ah, ok. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Yo analizo mucho a las personas y ahí enfatizo mucho en el psicoanálisis de Freud y de otros grandes autores y científicos de la ciencia psicológica y psiquiátrica. En el parámetro de la indagación, yo sí suelo arrojar retóricas o incluso hacer unas preguntas un poco ahí escondidillas para saber que tú no me estás, no que tú me estés queriendo engañar, sino más bien que tu cerebro te está engañando. Y aplicamos ahora sí que la ciencia así pura y llana. Cuando tenemos una posible resolución de que sí, y no solo yo, ojo con eso, porque yo tengo una videoentrevista y la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal tiene psiquiatras que están colaborando con nosotros. Uno de ellos es un prominente psiquiatra que está en la Sedena. Y es un psiquiatra muy prominente y que tiene gracias porque nos colabora. Es decir, me dice él, mátame las entrevistas. Perfecto. Entonces yo tengo un filtro y el filtro segundo es él.
y él, hay algo que a mí se me va, él me lo dice, a ver, aquí no, vamos a hacerle otro cuestionamiento y pregúntale esto, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, pues sí es una como comprobación que evidentemente las personas, los testigos, pues nunca les decimos, déjame pasar por filtros para ver si es cierto o no, obvio no. Pero lo hacemos y lo hacemos justo porque es tan delicado y eso es ahí un mensaje para todos los que nos están viendo y escuchando. Ojo cuando dicen, ve con el brujo, bruja, ve con el medium, cabrón. A ver, yo lo he dicho y se lo he dicho es más, tuvimos ahí un debate medio racio, Jordi y yo, pero si justo le decía, güey, es que es bien fácil decir la palabra medium. O sea, para las personas creen que medium y también se han encargado las plataformas digitales, las series, las novelas, todo el medio de comunicación se ha dedicado a tergiversar el concepto medium. Aquí está Armando, que lo vivió. Armando estuvo sometido a un estado alterado de conciencia para que desvinculara su psique de Armando. Si no, Armando te diría ahorita, no, es que a mí estaba en la clínica y de repente pues seguí como en la clínica y todo influía a la clínica. Armando tiene en su mente tal vez que lo poseyeron porque Armando en su estado de medium no estaba consciente de que era Armando. Ojo con eso, ¿eh? Y eso va totalmente bajo la directriz de la psicología y la psiquiatría. ¿Qué quiere decir esto? Que un medium tiene que desvincular su psique, sí o sí. Si no lo hiciese, entonces está interpretándolo, está traduciéndolo o está llegando la información y lo procesa en su mentecita y luego te dice, es tu abuelito. A mí me da risa cuando hacen eso, ¿no? Entonces yo incluso le dije a Jordi, compruébamelo, a ver, tráeme un medium. Pinche Jordi se salió por la tangente, le dije así, cabrón, a ver, órale, güey, no que no. Es que ese es el punto, ¿sabes? O sea, digo, no es mala onda, pero yo siempre lo he dicho, órale, va, te compruebo quién es medium y quién no es medium. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque hay un estudio, no lo digo yo. O sea, veníamos hablando de lo paranormal, pero quiero salir un poco. Yo siento que hay una diferencia entre paranormal y lo energético, que la gente ahorita es muy común escuchar, es que la energía de esta persona y que, o sea, quiero saber cuál es tu opinión sobre eso, porque mucha gente dice, es que siento que me están haciendo un trabajo, ¿no? Esas partes de las energías, de que es que esta persona tenía mala vibra y de ahí como que me empecé a sentir mal, me dolió la cabeza. O sea, hasta cierto punto, yéndonos de lo paranormal, de otras entidades, la energía de las personas. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues yo siento que tiene mucho que ver con la mala información, Armando. Eso sí tiene mucho que ver. Hoy lo vemos, yo lo viví en televisión, cabrón. Yo salí de televisión abierta y de repente veíamos en televisión el brujo, la bruja, el chamán, ¿no? Y los conceptos como muy tergiversados de personas que se ostentan ¿sabes? Porque hay gente que de repente dice, es que yo nací con el regalo. ¿Cuál regalo, cabrón? O sea, no mames. A ver, perdón, pero yo sí me pongo muy enfático y perdón por las malas palabras, pero de repente sí, a uno lo desespera porque dice, fíjate, ¿cómo nosotros hacemos un estudio back? Porque lo que le digas a ese individuo le va a repercutir porque te está buscando como un experto. Entonces, lo que tú le digas a ese individuo le va a repercutir en algo bueno o malo para su propia salud mental. Ojo con eso. Entonces, aquel señora, señor, chica o chico que dice, yo hablo con los espíritus y ya son Madame Sasuka, ¿no? Hay una vorágine tremenda de Madame Sasus. Y son muchos, cabrón, son infinitos, cabrón. Pero bueno, ¿qué pasa con el individuo que te va a ver? Ese individuo te va a creer porque ya de por sí, per se, ya llegó contigo. ¿Y qué pasa cuando tú le aplicas un efecto placebo? Pues, ejemplo, como lo puse en el escritorio. Un niño que le dices, la vida es así, y tú la tienes que ver de esta manera, estás tergiversando su versión de su propia realidad. Entonces se va a forjar con esa realidad. Ahora imagínate una persona adulta que está ávida por buscar las respuestas y que todo el mundo le dice,
porque eso es clásico y eso nos llega seguido. Es que mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermana fueron con la bruja tal y la pinche bruja volviéndose millonaria, cabrón, ¿sabes? Y no resolviendo nada. Y lo peor del caso es que les da el avión y les crea un placebo, cabrón, que al final van a buscar terapia. Es en serio, ¿eh? No lo digo yo. Véanlo. Hace poco, mira, te pongo un ejemplo. Ujú. Me busca una persona como de alrededor 60 años y primero me manda al WhatsApp. El WhatsApp es público, entonces me manda al WhatsApp como fotos de su espalda y yo, ¿qué pedo con este güey, no? Entonces yo dije, no, brother, yo respeto LGTBQ y más, poca madre, pero no. Entonces me dice, pero porque me mandó nada más la foto de su espalda. Y de repente me dice, es que me han hecho brujería. Vea, ahí se ve un demonio y no sabía nada, cabrón. ¿Qué pasaba con esa persona? A ver, ok, es que debiste haber no mandado una fotografía porque se ve como con otro concepto. Explícame qué es lo que pasa. Y ya me avienta como todo un rollo y me dice, es que yo visité con mi hermana una bruja porque me ha ido muy mal en la vida y bla, bla, bla. Ahora, tiene siempre un patrón. Esas personas que buscan eso es porque les está yendo mal. Pero a ver, hay algo que la propia religión te lo dice, ¿no? Y digo, no siendo idiático ni religioso, ayúdate que yo te ayudaré, compadre. O sea, yo siempre lo veo como programación cerebral, punto. Entonces, esos conceptos que van liados con que esa persona y la necesidad de buscar eso, si le dicen, sabes que sí, viniste a tiempo y tengo el huevo mágico que te lo voy a hacer pasar por tu cuerpo y voy a romperlo en tus narices, les voy a decir algo, el huevo se echa a perder en 2 horas al sol, sin problema alguno. Entonces, añádele que esa persona va con toda la idea de que está embrujada. Sí. Si ese brujo le pone un huevo que se ve raro, cabrón, y son puras pareidolias, cabrón. Entonces el brujo le dice, mira, aquí se ve la muerte, aquí. Esa persona va con la necesidad de que le digan algo, cabrón. Entonces entra el efecto del hipocondriaco, ¿no? Entonces cree que el médico brujo, como decía el Loco Valdés, el médico brujo le va a resolver la vida, cabrón. Entonces esa persona se va a sentir mejor, pero esa otra persona que le está diagnosticando lo ve con un signo de peso. Y el día que ya le saque el último quinto, ya no le va a servir. Entonces, ese brujo le va a decir, ya estás curado, cabrón. Pero antes ya te forjó un placebo de todos los pseudo padecimientos. Y pues imagínate, pues, programación cerebral, hermano. O sea, esa persona no va a ser feliz. ¿Qué pasó con ese individuo? Le pasó eso. Y me mostraba de su espalda, pero en su contaminación de la mente, se te fotografiaba la espalda por varios ángulos porque solo lo hacía. O sea, él solo se fotografiaba y pues no podía y de repente se movía y se torcía su piel y todo y empezaba a encontrar caras donde no las había. Pero eso es porque gracias a un ignorante más que esta persona, pues le dijo que eran demonios, que se veían en su espalda, cabrón. De seguro ha de haber visto Freddy Krueger, cabrón, ¿no? Es muy cierto todo esto que dices. Creo que también el exceso de mente, ¿no? La mente nos miente, nos sabotea y nos hace ver cosas que no están sucediendo. Y en la mayoría de los casos creo que es así, es producto de la mente, más que algo paranormal. Ahora, mi pregunta contigo es que has tenido varias investigaciones. ¿Tú has visto alguna entidad? ¿Cómo se ven? ¿Las escuchas? ¿Las percibes? ¿Las ves con algún tipo de cámara o aparato que ocupes en tus investigaciones? ¿O si has logrado ver con tus ojos alguna de esas energías o entidades, como lo quieran llamar? ¿Cómo se ven? Yo te platico, fuera de lo que te platiqué de lo de la pelota, que se me hizo algo, pues, imposible que se moviera con otra forma, pareciera que la fueran a patear, pero no vi nada, o sea, no vi un ser, no vi una energía y nunca lo he visto, pero además no las quiero ver, no las quiero conocer. No sé si hay personas que sí tienen esta, no sé, capacidad o sensibilidad de ver estas energías, y si tú lo has vivido, ¿cómo son?
Ok, mira, son varias. Empiezo por lo último. Hay personas con capacidades de percepción extrasensorial en grados muy altos. Y cuando nosotros definimos percepción extrasensorial, lo definimos con una serie de test. No solamente aplicamos el Zener, sino también la videoentrevista es parte de darnos cuenta cómo percibes, cuál es la concepción en ti, cuál es el razonamiento que le aplicas a algo que no entiendes, ¿ok? Y el Zener es un elemento tan básico como ver unas cartas con figuras básicas que se estrella, ondas, cuadrado, triángulo y círculo. Entonces, ese test, bajo una gráfica de Gauss, hacemos una estadística de promedio de personas que tienen percepción de qué niveles, ¿no? Y el test es bien sencillo, es simplemente una intuición porque qué carta tengo detrás en la parte trasera, ¿no? O sea, es sacar cartas y tú dices círculo, ondas, ¿sabes? O sea, de repente son como cosas como muy básicas y la gente a veces que piensa que, ay, no, es que no es así, no, pues espérame, o sea, me vas a decir a mí que tengo casi 30 años investigando esto y aplicando test Zener, pues si lo puedes comprobar, adelante, no tengo ningún problema, ¿no? Pero para nosotros ese test básico nos hace un arrojamiento de que una cosa es lo que imaginas y otra cosa es lo que intuyes. Y ese es un parámetro. Ejemplo. Otro ejemplo es lo que me dices. Yo te pregunto acerca de los temas básicos. Oye, ¿qué crees? ¿Tú crees en el diablo, por ejemplo? ¿Crees en los fantasmas? ¿Cómo conceptualizas un fantasma? Para ti, ¿qué es un fantasma? ¿No? Entonces, nos vamos a la propia retórica del razonamiento del individuo, ¿no? Y eso nos informa un montón de cosas. Ya les expliqué más o menos cómo es el concepto de comprobación para nosotros en una videoentrevista, pero ahí te va. Donde sí le hacemos caso al documento. El documento es aquella persona que lo vive y te muestra un video. Pero ese video no es decir, sí, ese video está comprobado. No, tenemos que hacerle comprobaciones al video para saber que no está inducido por medio de un software, es decir, una edición, sino está confabulado en tiempo real para hacerlo, pues sí, como magia, como la magia de los ilusionistas. O sea, hay un sinfín también de comprobaciones en eso, ¿no? Tanto tecnológicas como incluso la aplicación de comprobación replicada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo que tú me decías de la pelota. Nosotros analizamos el peso de la pelota, analizamos el suelo, analizamos la inclinación del suelo, analizamos si está ese lugar enfrente de una avenida muy grande, transitadísima. Los camiones, por ejemplo, hacen vibrar el suelo. Hay microsismos que se dan en la Ciudad de México todo el tiempo, ¿no? Entonces hacemos comprobaciones de todo tipo y con base al acontecimiento que a ti te sucedió, replicamos todo. Hacemos como una especie de recreación tipo peritaje y tratamos de replicar todo. Si la duplicamos, no pasó. Es decir, o sea, si es duplicable la posible evidencia o el documento, simplemente no pasó. Correcto. Y regresando a la pregunta que te hice, ¿tú has visto? O sea, con tus ojos, no con una cámara. ¿Tú lo has visto? ¿Y cómo se ven estas, o cómo las ves, las has visto tú en base a tu experiencia? Esa evidencia, nosotros nos tocó a varios investigadores y hay una investigación, valga la redundancia, de muchos años, que es en el lugar que se llama, bueno, nosotros lo identificamos como el caso de Viveros de Cis, al norte de la Ciudad de México, y a nosotros nos tocó, a mis investigadores y a mí, verlo con los ojos y verlo en los finders de las cámaras. Debo comentarles algo, el Finder es la pantallita que trae la cámara, entonces eran cámaras Handycam, Handycam de esa época, estamos hablando 2004, 2005, y para nuestra, pues presupuesto nos alcanzaba para las Handycam Sony. Entonces, en ese momento, cuando entramos a un área de ese sótano, de esa casa, uno de ellos toma una fotografía y dice una nube verde. ¿Por qué una nube verde? Se ve verde, una nube. O sea, ellos en sus ojos, en su focal de sus ojos de ellos, no de la cámara, vieron una nube verde. Y decían verde, ¿por qué verde? Le vieron el color y vieron la consistencia de una nube. Toman la fotografía y esa fotografía sí te la voy a hacer llegar para que la muestres. Se ve. La fotografía lo sacó con la nitidez de 2.5 megapíxeles y se ve el color
de la nube, pero no solo eso, se ve la formación de un cráneo. Nosotros ya hicimos el análisis. Bueno, no pasó nada más eso. Ellos estaban en la parte de arriba de ese sótano, yo estaba en la parte de abajo, y cuando él dice, se ve una nube, empieza a bajar una especie de, como esa nube, pero se ve como si fuera una consistencia muy grande de una especie de niebla. Incluso yo en el propio video digo, niebla, porque hay niebla. Y ahí mismo hago el análisis en mi propia experiencia y digo, no, la niebla condensaría las lentes de las cámaras, porque no está pasando eso, ¿no? Entonces yo la veo en mis ojos, traigo luz, traigo el night y traigo luz de la propia cámara. Mis investigadores estaban en la parte de arriba de ese como sótano, que tenía una escalera para bajar al primer nivel y había otro nivel abajo y yo estaba abajo. Y veo esta nube que va bajando y ya está haciendo esto, ¿no? Entonces llega un momento en que digo, ¿niebla? Ese es mi razonamiento. En ese momento mi razonamiento fue niebla. No pensé, wow, un fantasma, pero ahí te va. Va bajando y a mí me tocó tenerlo aquí. Entonces baja esa como niebla y en el Finder de la cámara se ve cómo está haciendo esto. Y en el Finder se ve como si fuera una consistencia gelatinosa. Ojo, esta es una expresión que yo hago porque se veía como que si me abrazara esa cosa y al momento yo se ve en mi Finder y en mi cámara que yo hago esto. Entonces, yo cuando hago esto, o sea, lo hago así con la mano, se siente como si fuera electricidad en mi mano. Hoy por hoy me sigo tratando de explicar qué fue lo que pasó. Solamente vi eso en el Finder y fue como momentáneo, bajó y se desapareció. Pero está grabado en esa mini DV y está grabado mi mano tocándolo. Entonces, cuando yo mando el análisis con otros colegas, amigos nuestros, me dicen, tocaste un fantasma. Sería interesante, Armando, a ver si nos puedes poner, si conseguimos las imágenes de esto y ponerlo aquí en el video. Las fotografías sí, porque el mini DV es que tengo una videoteca, no les miento. Nosotros entramos a lo digital ya está mucho después. En ese entonces la fotografía digital y nada más era fotografía con esa cámara Toshiba. De las fotografías te las voy a mandar y hay fotografías de ectoplasmas bien formados, ¿no? Que está impresionante, ¿no? Y así se ven también. Okay, son formaciones. Ahí esas las fotografías te las mando. Incluso hay un análisis fotográfico de la posible identidad de ese cráneo color verde. Qué interesante, Antonio, toda esta plática. Espero que te volvamos a tener aquí en este canal, en este podcast y que nos platiques de otras experiencias que has tenido, otras investigaciones. Me gusta la plática con una persona que se ve que ha investigado, que no se deja llevar nada más por ciertas experiencias o por la mente, sino que hay una investigación previa a todos estos fenómenos. Si me preguntas a mí de la creencia o existencia de estas energías, hoy en día te puedo decir que sí, pero el tener esta plática contigo, una persona que ha estudiado estos eventos, estos fenómenos, pues es siempre interesante. Armando, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a Antonio? No, para un siguiente episodio donde podamos hablar sobre estas energías, la brujería, que también es un tema que mucha gente lo toca y que se pregunta sobre eso, creo que estaría padre para un episodio. Claro. Pero pues que nos compartas tus redes para que la gente de esta comunidad te siga. Claro, amigos, muchísimas gracias por la invitación y es un halago estar en entrevistas que cuestionen, eso a nosotros nos encanta. Por eso les digo con ínfulas así, les compruebo a los que no son mediums y nadie se ha atrevido. Bueno, ojo, no soy el James Randi de esta época, porque James Randi está también cerrado, ¿no? Obviamente no hay que estar tan cerrado en esto. Hay que tener una apertura, pero hay que ser objetivos nada más. Así es. Ok, nos encuentran en agentesdenegro.com, esa es la página oficial. En Facebook estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la verificada es nuestra. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Agentes de Negro. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Pues ya lo escucharon, gente. ¿Dónde pueden seguir a Antonio? Y si les interesa todos estos temas de
fenómenos paranormales y pues todo su contenido. Vayan y síganlo. Un placer para mí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Espero volverte a tener aquí y que nos platiques de algún otro tema, de alguna investigación que tú consideres que sea importante, que pueda conocer más la gente. Y bueno, esto fue un episodio más diferente, algo diferente a lo que veníamos presentando, pero desde ya hace un ratito le había comentado a Armando que quería platicar contigo, te había escuchado en algunos otros episodios y ha sido muy interesante. De verdad, muchas gracias. Y espero verte pronto. Claro. Por acá. Armandito ya sabe que soy de la casa, entonces ya sabes, Armandito, que lo que necesites, claro, y lo que pueda, ahí estamos en apoyo. Gracias, amigo. Un gustazo, gracias. Gracias Armando, gracias Antonio. Por ahí si les gusta, coméntenos qué temas les gustaría tocar con Antonio en un nuevo episodio. Y bueno, suscríbanse, denle like, sigan a Antonio en su canal si les gustan todos estos temas. Y nos vemos pronto, nos vemos en el próximo episodio. Por favor, manténganse fuertes y neutrales. Bye.